curso de legislación educativa. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias a Dios por permitirnos estar aquí conectados otra vez en el día de hoy. Tendremos la continuación y finalización del módulo inicial del programa a cargo de Horacio Salvador Arias. Está conectado ya con nosotros. Así que iniciamos de manera inmediata. Favor, silenciar sus micrófonos. También, por favor, de no compartir pantalla, ya que había una compañera que estuvo compartiendo pantalla. Salvador.
Ok, me parece que todos me escuchan, ¿verdad? Hola, déjenme saber por favor que me escuchan.
Disculpen. Ya. Ahora sí puedo hablar por este. Mira, por todo puedo hablar. R1. Me quedo con una sola, que es la laptop. De acuerdo, profesor, continuamos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, señores. Muy buenas noches. Me permito pedir disculpas por las condiciones en las cuales nos encontramos, pero estoy en vivo. Tuve bastante momento para tratar de ingresar a este chat. Tenemos el día de hoy, ya ustedes pudieron observar la cantidad de participaciones que tuvieron en esta semana pasada. Estuvimos hablando de distintos tipos de derechos. ¿Me escuchan todos? Quiero saber. Sí, ahora sí. Sí. Sí, entonces, lo escuchamos. Y bueno, ya sé que podemos trabajar. Óigame, por mí podemos durar hasta las 10 de la noche, no tengo problema. Señores, entonces, muchísimas gracias por permitirme el día de hoy estar otra vez con ustedes. Me sentí a gusto y bastante en el momento que tuvimos en la otra ocasión. Le estuvieron dando unos puntos. Se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Déjame ponerlo más alto para que así entonces. Aquí se escucha muy bien. Yo lo escucho perfecto. Y la persona que tiene el problema puede verificar su micrófono, por favor. Entonces, vamos a ver. Nosotros estuvimos dando derechos fundamentales, derechos humanos, y pudimos observar la diferencia existente entre uno y otro, y que cualquier tipo de derecho que ha de ser en la sociedad es para que el ser humano pueda progresar de manera individual y colectiva con igualdad de condiciones y oportunidades. En la educación ha existido un sinnúmero de acciones nacionales e internacionales a los cuales pudimos denotar en la participación, si mal no me equivoco, de mi querido colega y amigo Máximo Viñoso, el cual sé que le pudo establecer algunas de las decisiones internacionales que al respecto se dieron cuando nosotros hemos negado de que por no tener ciertos documentos impedirle el pan de la educación. Tanto directores, tanto profesores, tanto como nosotros debemos de siempre reconocer que independientemente de las condiciones sociales y económicas de las personas, tenemos que dar ese pan de la enseñanza. Y es por ello que nosotros estuvimos diciendo que la educación se está dirigiendo a que la misma tenga que ser oficializada en pública, para que todos puedan llegar sin excepción de oportunidades con los mismos recursos y medios. Países como Japón y otros han dado avance a este tipo de sistema donde
no tan solo se está educando a lo que muchos decimos, la educación académica, no, moral, social, porque ya no existen personas que van a limpiar, personas que van a educar, no, son todos los que están como educadores, como estudiantes, participan en la actividad conjunta como una familia. En ese sentido, entiendo que se le dejaron unos cuantos puntos. Quiero saber el dominio que ustedes tienen y así nosotros en conferencia, mesa redonda, podemos discutirla. ¿Y quién podría ser la primera persona que me puede decir cuál fue la primera pregunta dejada puesta a su cargo, como son de derechos fundamentales, derechos humanos? ¿Quién me puede participar en el primer punto? A ver, y así nosotros discutirlo. ¿Alguien se atreve? María Isabel Chávez. Maribel Padilla. ¿Quién entraría en la disponibilidad? Maribel Padilla. Auri Feble. ¿No me escuchan? O Newton, que lo veo. Por aquí estoy. Sí, Por aquí estoy. Su primera actividad, ¿cuál fue la que usted pudo investigar? ¿Perdón? De las preguntas que usted pudo observar, de las que estuvimos dando la semana pasada. A ver, que usted pueda tener de ese desarrollo. Sí, en el primer encuentro que tuvimos la semana pasada hablamos sobre el concepto de derecho. Correcto. Hablamos sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos. Damos una concepción de lo que es el derecho y más o menos en sentido general todos coincidimos en que el derecho era un conjunto de normas que rige el comportamiento de la sociedad del hombre, o sea, que rige el comportamiento del hombre en la sociedad. Más o menos en sentido general, hablamos de lo que eran los derechos humanos, que eran los derechos inalienables del hombre, que sobrepasaban lo que eran los límites fronterizos geográficos, que los derechos humanos son en sentido general, tanto aquí como en otros sitios, y los derechos fundamentales son los derechos que están consignados en la Constitución, dentro de la pirámide, que en algunos textos se dice que los mismos derechos fundamentales son los mismos derechos humanos. Estuve leyendo esta semana, otros dicen que no, porque los derechos fundamentales, el Estado tiene que garantizar esos derechos, mientras que los derechos humanos, no tan solo el Estado tiene que garantizarlos, inclusive el mismo hombre tiene que garantizar los derechos humanos, no tan solo el Estado. Está muy bien ese punto. ¿Por qué usted entiende la gran diferencia que pudiera existir entre derecho fundamental al derecho humano, según su punto de vista, de lo que pudo investigar? Bueno, es que los derechos fundamentales son amplios, pero los derechos humanos son más de sí intrínseco del hombre. Aunque el mismo Estado tiene que garantizarlo, pero los derechos humanos los tiene que garantizar el mismo hombre también. Por ejemplo, yo como ser humano, yo como persona, tengo que garantizar los derechos humanos, yo como persona. Yo estoy en Santo Domingo actualmente, pero yo puedo estar en Estados Unidos y los derechos humanos hay que garantizarlos, porque somos países signatarios a muchos acuerdos. Entonces, podríamos decir que sí, aunque le voy a diferenciar ese punto. Lo que pasa es que la mayoría de concepciones de prerrogativa de derecho que entendemos, de derechos humanos, son principios. Sí. ¿Entiendes? Son principios. Sí. Cuando son principios, quiere decir que son universales, son eternos, son permanentes. Y esas son características propias de los principios. Los principios, ahora, ¿qué ocurre? Que aunque ciertos derechos humanos, ciertos derechos fundamentales tengan unos lineamientos parecidos, no quiere decir que son iguales. Porque aquí en el derecho existe lo que se llama la apariencia jurídica, simulación jurídica y la verdad jurídica. En última ocasión existe lo que se llama la exactitud jurídica, que usted ahí cuando dice exactitud es porque no lo va a comparar ni en uno ni en otro, porque si ustedes no ponen a usted Newton y a mí, van a saber quién es Horacio por el gran número de volumen que tiene, de peso, su color, su cabello, etcétera,
porque son características que nos... Sí, las características son diferentes. Así va a ocurrir también en el derecho humano y derechos fundamentales. Si quiere, le publico un poco más, o si quiere, usted me puede ayudar. ¿Cómo te entiende? Sí. No, y también se puede decir también que, por ejemplo, los derechos fundamentales tienen un alcance, o sea, nacional, según yo estuve leyendo por ahí, nacional, y eso depende también de cada país, que eso podría variar. Correctísimo. El derecho humano es una prerrogativa que, el derecho fundamental es una prerrogativa que reconocen los estados, se les reconoce a los estados, darle como baluarte a su población y dentro de su demarcación. Ahora, en la forma y en el concepto, prácticamente son genéricos. Prácticamente son genéricos. Sin embargo, lo único que le voy a orientar un poquito es que no siempre va a ocurrir, aunque parezcan existir dos situaciones iguales, que se dé las mismas circunstancias. En ese sentido, hay muchas veces que usted dice, bueno, el derecho fundamental a la vida tendría que ser lo primero. Pero ¿en qué caso fue esto? Esto fue el caso de una señora que ya teniendo una gestación mayor de 5 meses, quiso abortar. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Entonces, tiene 5 meses. En el otro te les voy a poner el siguiente ejemplo. El niño tiene 5 años y quiere ir a estudiar. Entonces, ¿cuáles serían los derechos fundamentales en uno y en otro? ¿Y cuál tendría un momento de que usted tendría que aplicar lo más rápido entre uno y otro? ¿Cuál entiende, Newton? En el que dijimos primero fue una señora que quiere está en estado de gestación con 5 meses, quiere abortar. ¿Y de quién es ese derecho? El segundo es sobre el niño que quiere ir a educarse, pero no tiene ni papeles, no tiene nada, ni tiene ni familia, pero él está ahí en la escuela y quiere ir a la escuela todos los días y que le puedan dar del pan de la enseñanza. ¿Cuál sería el derecho fundamental de cada uno de los casos y quién lo tendría? Abra el micrófono, Newton. El derecho del niño sería derecho al estudio, que el Estado tiene que garantizar. En el segundo. En el segundo caso, el Estado tiene, el Estado tiene que garantizarle al niño la educación, porque está contemplado en la Constitución, el derecho al estudio. O sea, derecho a los niños. En principio se hablaba solamente de un nivel, ya eso se ha ido ampliando. Y en el caso de la madre, de la gestación, ya eso es medio polémico ahí. Ya ahí entran otras concepciones. Entiendo, en mi punto de vista, entiendo que es derecho de la madre. Entonces, en el primero, que usted dijo que sería el segundo, que yo dije, sí. Yo entiendo en el primer ejemplo que no es el derecho de la madre, sería el derecho al niño, porque nuestra Constitución en los derechos fundamentales habla del derecho a la vida. Entonces ya la madre todavía no se han promulgado ninguna ley a favor del aborto. Entonces el niño es que tiene derecho a la vida, aunque luego se dé en adopción. Eso es lo que entiendo. Bien, Evarista, ¿y usted conoce la ley de la vida? Evarista. Sí, según la clase anterior, sí, el maestro hablaba del derecho a la vida, que no puede ser quitada a ningún ser humano por ningún concepto. Y en estos días vimos cómo el Senado y cómo el país estaba debatiendo acerca de ese asunto. Bien. Le voy a poner esto, Evarista, igual que mi hermano Newton, que bien lo ha expuesto. Lo que pasa es que eso son la situación de la evaluación de la fenomenología de hecho
y de derecho son, como todos nosotros lo conocemos, criterios que pueden dar cada uno de nosotros en un momento determinado, muy distinto. Pero en el concepto que pudimos presentar, digo, el contexto que pudimos presentar actualmente, entre la madre y el niño, existe primero que tenemos que poner es el derecho de favorabilidad. ¿Quién tiene un derecho de favorabilidad primero a quién? ¿Y quién tiene un derecho fundamental de garantía? La garantía es primero, no el derecho. Es la garantía. Como usted lo dijo muy bien, Evarista, la garantía a la vida es una expresión que debe de prevalecer. Tendría que existir muchas cosas que diera el contraste de decir, bueno, esa madre que vaya a perder la vida, que tenga problemas si llega a tener el feto, todo eso que hay que evaluar. Porque si bien es cierto que el niño tiene derecho, no es menos cierto que tampoco tiene el derecho que con su gestación mate a su madre. Claro, entonces, ahí en esa gran colisión de derechos es que coexiste el buen juez, el buen administrador de justicia, el buen apreciador de las fenomenologías de hecho y de derecho en una aplicación propia de ponderación o deliberación jurídicas. Dígame, Newton. Sí, quería agregar ahí, no sé si encaja o no, pero sí estuve leyendo la semana sobre los derechos reales de garantía, como que habla como que al titular es que se le da. O sea, en el caso, en el ejemplo que usted expone sobre la madre y el feto, o sea, yo entiendo que la garantía es de la madre, que es la titular de lo que tiene. Claro, con esto no quiero decir ni quiero promover lo del aborto, porque eso es otra cosa. Pero sí entiendo que la madre es la que tiene el derecho sobre lo que tiene. Déjenme conectar esto, dame el favor. Sí, porque aquí se ha querido satanizar la cuestión de las tres causales. Todo el mundo la quiere satanizar, pero aquí, según lo que yo he podido expresar y en mi gran ignorancia sobre ese tema, aquí lo que está pidiendo las tres causales por motivos específicos y se ha querido satanizar eso, que no es, al final lo que quieren vender es que si se aprueban esas tres causales, a futuro eso se va a promover y se va, o sea, todo el que quiera hacer su aborto lo va a hacer. Se ha querido vender esa parte. No. O sea, los pro vida han querido vender esa parte. Sí, pero eso ya es un problema. Es un problema de no, lo que son las escuelas de derecho, y obviamente de las personas que defienden intereses. Claro que sí. No lo mire hasta ahí. El derecho humano te permitió tener la calidad de vida que tú tienes, y la calidad de vida es que tú no sabes juzgar, tú sabes valorar. Por ejemplo, una madre que haya sido violada o haya sido, qué sé yo, es lo primero que va a poner al burro para proteger la situación de la justificación que ella pueda abortar. Sí. Entonces, el otro es que venga también de la consecuencia de un aborto o de un individuo el cual no quiere cumplir ninguna obligación, pero quiere que le nazca el muchacho. Entonces, esta mujer que se guamé sola, vamos a decir la expresión popular, con su barriga y todas sus obligaciones, y pierda todas sus oportunidades por culpa de un sinvergüenza el cual no quiere ahora ser padre, se convirtió en mago, después que ella quedó embarazada se desapareció. Oh, pero qué bueno. No. O aquel que quiso violar a una señora y a la hora de la verdad, estando preso por la violación, viene y pone una demanda a la señora que quiere violar, que quiere abortar, porque el padre tiene un derecho, el derecho de padre. Entonces, por ese derecho de padre va a estar llevando a esa mujer a todos los tribunales y le va a hacer la vida como. ¿Tú te imaginas la presión que va a haber en los tribunales? Mire, yo la violé, yo duré tiempo cayéndole atrás a esa mujer para poder tener la concesión que ella tiene. Yo no permito que la vayan a abortar, porque yo estoy pagando mi cárcel por la violación, pero soy un buen padre.
¿Tú te imaginas cosas como estas? Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el problema no es de aborto. El problema es de conflicto de colisión de derechos. ¿Te diste cuenta? Sí, es algo muy difícil de entender, pero es más allá. Porque lo que muchos tuvieron de que el pro y el contra, eso son cositas. Eso es populacho, es lo que dice. Lo que estamos hablando es el conflicto jurídico que se puede armar ante un tribunal. Porque la multiplicidad de derechos que cada uno tiene es difícil. Yo le dije, el derecho es como la piedra que se tira en el estanque. Las vibraciones son las prerrogativas de derecho. Usted tiene una piedra en un estanque y usted verá que las ondulaciones van a llegar a todos los lugares del estanque. Por poca que llegue. Pero por poca que llegue es derecho que le está llegando allá. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Ahorita Ramón levantó la mano. ¿Dónde está Ramón? Ramón. Se me fue Ramón. Bien. En este sentido, la situación de las fluctuaciones del derecho va a tener quien tiene la masía, primero, entre una mujer, un niño, un anciano. El niño lo tiene primero, luego el anciano, y ustedes saben que después las mujeres. Entonces, en esos derechos es que nosotros tenemos que versar, pero llegará un momento donde usted verá que las cosas se van a poner distintas. ¿Cuál? Cuando vemos que las circunstancias de enfermedad, de salud o de accesibilidad hay que dárselo a quien menos garantía tiene en plataforma de accesibilidad. Porque es que yo le dije a ustedes en el momento anterior, el derecho en su aplicación y el derecho en el papel son dos cosas distintas. Por eso se dice administración judicial. Quien administra es que sabe cuándo tiene que darle a alguien algo. Usted, Newton, igual que Juan Carlos, igual que Carmen, igual que María Isabel, cuando tienen el conflicto de todos los derechos de los hijos, ustedes saben a quién darle la razón, aunque no la tengan, porque saben que se le puede armar la de que no debe devolverse si le dan el derecho a quien justamente lo debe tener. Entonces, hay veces que no es la justicia, no es la licitud, no es la legalidad, es la razonabilidad que se da. ¿Se entiende? Y hay otras veces que es que la ponderación de uno está en la proporcionalidad. Porque si bien es cierto que tiene uno que darle el derecho que tiene, pero no le puede quitar el reconocimiento del por qué el otro reclama. ¿Estamos de acuerdo? En ese derecho de la madre y el hijo hay una colisión de derechos. Ella tiene derecho a su vida y él también. Entonces, son esa fenomenología, esa circunstancia de los hechos y esa beneficencia que cada uno tiene, que el juez o cualquier juzgador tiene que valorar. Porque ¿qué hago yo con reconocer el derecho del niño, sabiendo que cuando se muera la madre se va a morir el niño? ¿Me sigue, Newton? Sí, sí. Entonces, hay que aplicar razonabilidad. Y por eso yo le dije, el derecho es una plataforma, pero todo lo que gira alrededor de él son ciencias. Si tú me traes una ciencia, una certificación, una evaluación psiquiátrica, psicológica o una evaluación médica que me diga que no puede existir el niño no más de 3 meses y la madre va a tener tan solo 2 meses de vida, ¿a quién voy a salvar? A la madre. Simple lógica. Usted vio que usted fue el mejor de los jueces en este derecho. Te proporcionaron ahí los medios para tomar una decisión. Pero resultó lo siguiente, que las leyes y por principio el derecho se lo tienen al niño, la supremacía de derecho del niño está por encima de todo el mundo. De todo el mundo. Pero usted estableció algo de razonabilidad. Se dio cuenta que lo que dice el papel va a establecerse conforme a las circunstancias. Y la circunstancia dijo, no es el derecho del niño que estamos peleando aquí, es el derecho de la vida a la madre.
En el otro escenario, que fue de este niño, que no tiene papeles, pero quiere educarse. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me puede ayudar? Matilde, Raulín, ¿quién me puede ayudar en ese caso? Yo puedo participar, Ariel. Por favor, quisiera. Muy bien, gracias. Lo primero es que se debe avalar por la Constitución, que dice que la educación es gratuita e obligatoria. Entonces, si es obligatoria, la debe suplir el Estado. No importa que el niño no tenga ningún documento, hay que permitirle que reciba el pan de la enseñanza. Entonces, en ese caso, aún no haya sido declarado el niño, tiene todo el derecho de recibir el pan de la enseñanza. Aclarar acá que tiempos atrás algunos centros educativos hasta cierto grado le dejaban estar recibiendo la educación. Y cuando llegaban algunos grados, sobre todo los grados objetos a pruebas nacionales, le limitaban el seguir obteniendo la educación. Entonces, eso era violar lo que era la Constitución y el derecho que tenía ya establecido ese niño de que la educación primaria, por ejemplo, era gratuita, era obligatoria, era responsabilidad del Estado. Hoy en día hay hasta mecanismo para agilizar ese proceso de documentación del estudiante que se hace vía Ministerio de Educación y la escuela. Pero si no ha salido ningún documento, como quiere el niño tiene el derecho de recibir su pan de la enseñanza. Qué bueno. Ahora yo le voy a dar, ¿su nombre es? María Espinal. María Espinal, ahora yo te voy al siguiente elemento, porque si bien es cierto que estoy aceptando, puro y simple lo que me dice, voy al segundo elemento que va a ser mi contradicción. Y María Espinal, ¿cómo yo hago para poner en el registro nacional a ese muchacho que no tiene ni siquiera un reconocimiento de un nombre, un apellido, una formalidad que me requiere también el Estado Dominicano para que él pueda educarse con la igualdad, seriedad y que no haya por debajo las condiciones que luego pueden servir para manipular la educación y poner a alguien por otro? ¿Cómo lo haríamos si no tiene documento? Hasta tanto aparezca un documento que es el que verdaderamente le va a dar su nombre legal registrado, tengo que creer en el que me dé su padre o su madre. Y si no tiene un padre o una madre que los represente, tengo que aceptar el que me dé su tutor. Y con ese nombre que ellos me den y esa fecha, que puede darse el caso que después no sea la correcta y haya que hacer una corrección, pero con ese yo tengo que registrarlo en ese. En principio, ¿verdad? Ese principio proviene de jurisprudencias, de decisiones administrativas, etcétera. Pero esas situaciones que se hacen de declaraciones tienen que ser por un acto auténtico. Rosa Madé del Carmen, dígame usted. Rosa Madé del Carmen. Rosa Madé del Carmen. Rosa Madé del Carmen tiene el micrófono abierto y no participa. Rosa, parece que están en conversación. Señores, en ese punto yo quería caer desde el principio y Newton, yo sé que va a hacer lo mismo que yo y le voy a explicar. Juan Carlos, hay países en los cuales quien inscriben a los niños, donde llega la inscripción, en qué aula van a estar y todo lo demás lo hace el Estado. Es el Estado quien lo hace. La reinscripción y todo lo demás no es uno, es el Estado. Y llega desde los mismos distritos
educativo a las casas de cada padre. El problema es que el Estado se ha alejado de ese derecho a la educación. Y hoy en día que está tratando de actualizarse, como dice usted, María, es que cada uno de los centros tiene que enviar esa inscripción para saber si el padre va a aceptar o no continuar esa educación allá. Pero también es un deber del padre presentarse con anterioridad para saber en qué lugar va a vivir el niño, para si ese niño se puede inscribir o no en ese lugar que está cerca, del cual están registrando a todos, porque él estudió el año pasado ahí. ¿Y por qué lo haríamos? ¿Por qué tendría la obligación? Simplemente un punto que Newton no va a decir, por el derecho fundamental y el derecho de primacía que tienen los niños, el derecho superior del niño. Dígame usted, Newton, que yo sé que eso que usted está por Sí. decirme hace rato. Evidentemente de eso se trata. O sea, en el derecho se trata, pero en la práctica, y aunque esté consignado en el artículo 45 del Código del Menor, donde se garantiza la educación del niño, no importa que no tenga padre, que no tenga documentos, para el Estado Dominicano, cumplir eso se le hace muy difícil, dejándole esa canana o esa responsabilidad al Ministerio de Educación, porque si bien es cierto que nosotros lo recibimos en los centros, también es cierto que llega un momento en que casi es imposible tener los centros porque nosotros no sabemos a quién tenemos ahí. Entonces, y regularmente eso pasa con los extranjeros haitianos, regularmente, que son los que están en los centros de educación, que uno no sabe ni cómo se llama. Por lo regular ellos traen una documentación donde está el nombre de ellos y de los padres. Ahora, eso no basta, porque cuando el niño culmina la secundaria, si el niño no tiene los documentos que avalen su real, o sea, su realidad, el niño no se hace bachiller aquí. No se hace bachiller, por más que uno quiera. Y no lo digo por decirlo, porque tengo varios ejemplos de eso. Tengo muchos haitianos estudiando en un centro nocturno y se les ha hecho muy difícil. Tienen 2 y 3 años que concluyeron y por no poder aportar la prueba de quiénes son en la realidad y de lo que han estudiado en otro país, no se han podido hacer bachiller. Y yo sé que el ministerio está en la disposición de resolver. Ahora, si ellos no ponen la parte que le corresponde a ellos, es casi imposible eso. Sí entiendo y sé que el Estado como el Estado, como que debe garantizar esos derechos, sí le da la mano, porque lo tenemos en los centros y ellos están estudiando y están promoviendo y es un derecho fundamental que ellos tienen también, porque conviven con nosotros. Ahora, es casi imposible. Es casi imposible. El Estado le da la accesibilidad, incluso le da lo que recibe un nacional dominicano, lo recibe un nacional extranjero, no importa de qué nación sea, lo que recibe los mismos beneficios. Ahora, a la larga, a futuro, ese estudiante que no cuenta con esos documentos, como dice creo que el párrafo 2 de la 136-03, si no cumple con eso, si no contribuye con eso, si no hace ese aporte de eso que se necesita, no concluye, o sea, se queda como que hizo los grados, pero no concluyó. Lamentablemente. Entonces hay un problema. Si me permite, por favor. Sí, Raúl. Con lo que puntualiza Newton, yo tengo un centro educativo que dirijo acá en la provincia del Ceibo, que la población que tenemos es casi un 90% de nacionales haitianos, de ascendencia nacionales haitianos. Por lo consiguiente, en su mayoría no tienen ninguna documentación. ¿Qué ocurre en múltiples ocasiones? Que al no tener a veces ni un nombre específico, ni un apellido específico, ni una fecha de nacimiento específico, se registran con lo que ellos dicen y se colocan. ¿Qué pasa? Mientras ellos van avanzando, a veces van regularizando de la manera que ellos entiendan que sea su nombre y su apellido, y cuando ya están en otro centro se registran
con otro grado, con otro nombre, con otra fecha y con otro. Entonces, ese registro, por ejemplo, Juan Pie, que yo tenía aquí, que nació en tal fecha, ahora se llama Juan Luis en aquel lado. Entonces, cuando se registra en aquel centro, que lleva una documentación que la consiguen, yo no sé cómo, todo ese registro anterior se pierde de ello. ¿Qué pasa? Que cuando ellos necesitan una certificación, que le dicen, tú tienes que traer un registro de eso, cuando viene a la escuela hay una incongruencia de fecha de nacimiento, de nombre y demás. Entonces eso genera un conflicto y un problema. A veces a los directores bastante, incluso hasta legal, vamos a llamarle de esta manera, por la situación que se presenta. O sea que, aunque uno quisiera a veces garantizarle todos los derechos, a veces por su irregularidad y su falta de tener registro de nacionalidad, complica un poco la cosa de garantizarle cierto derecho. Yo tengo un estudiante, por ejemplo, que cuando terminó de hecho el bachiller, pero cuando quería una certificación no apareció, le no tiene que repetir el bachiller. Yo lo repito si es necesario, porque yo lo que quiero es estudiar, porque tenía una documentación diferente a la que él se registró todo el tiempo que estuvo en la escuela. Que eso es un tema que hay que considerarlo y ponderarlo también en este momento. Ahora yo le voy a decir cuál es el problema, Raulín y Newton. El hecho de que esté en la Constitución, si no tiene una ley que delimite el ámbito de esa aplicación, no hay contenido constitucional. ¿Se entiende hasta ahí? Es una ley la que determina las condiciones hasta dónde se puede aceptar ese nacional extranjero o nacional dominicano que esté indebidamente registrado para la educación. Porque los requisitos son obligatorios, están también por ley y están por reglamentos educativos. ¿Qué hacemos? Raulín. Sí, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo una estudiante que fue estudiante mío, se llama Maribel Sinati. De hecho, estudió desde inicial hasta el bachiller, completó con Maribel Sinati y demás cosas, sin papeles, sin nada. Se le garantizó ese estudio. Cuando ella va a registrarse en la universidad, le están exigiendo que tiene que tener un documento oficial. ¿Qué sucede? Como ella aunque nació aquí, sus padres son extranjeros, y entonces cuando ella intentó buscar un documento, entonces le están pidiendo que ella tiene que tener por lo menos un pasaporte. Pero ¿qué pasa? Que cuando ella va a sacar el pasaporte haitiano, le dicen que ya no tiene registro, que ya no ha nacido allá, y entonces tiene un tema de que no le emiten un pasaporte haitiano porque no nació allá, no le consiguen documento dominicano porque no hay registro de eso y no se ha podido inscribirla a una universidad. ¿Qué corresponde legalmente en ese caso? Bien, correspondió y corresponde a lo que usted conoce como el censo. ¿Usted lo ha conocido aquí en República Dominicana, el censo? Sí, correcto. ¿Usted sabe cuáles son las variables del censo? Que se estudia, que se busca y que se persigue con los censos. Bueno, conocer la población, cantidad. ¿Y qué más? La calidad. La calidad de la población, las necesidades básicas. Necesidades básicas, tipo de vivienda. Entonces, es a través de ellas. Es a través de ellas que el Estado dominicano toma por inmediación, es decir, información inmediata a través de los diversos óyeme, ahora se me fue, perdón, estoy medio cansadito, que vengo de Santiago con varias audiencitas, por varios medios de los sentidos humanos. Esa inmediación que el censo nos deja es la que le dice al mismo Estado dominicano, mira, tú necesitas leyes para fomentar la educación. Pero para tener ese objetivo de la educación, tenemos que agarrar la población de tal lugar donde el 90% no tienen acta de nacimiento. Vamos a registrarlo a todos. Vamos a poner un asiento correspondiente de estado civil. Entonces, eso, pese de que el censo se lo dio,
El Estado dominicano no lo reconoce, ni hace de la gran problemática que le tiró el censo. Estamos haciendo un censo solamente para documentos que lleven a su casa millones de pesos por parte del Estado dominicano. Todavía yo no conozco cuáles fueron los censos en los 40 años que haya tenido algún beneficio o aporte a la sociedad para reestructurar o renovar las grandes problemáticas que tenemos. Esos son con puntualidad de las cosas que esos censos lo dan. Señor, si usted en su población, como me dijo ahorita, el 90% no tienen medios de Estados Unidos, un plan piloto, el Departamento de Estado Civil de la Junta Central Electoral para llevar un móvil allá y registrarlo a todos y hacerle el libro, porque es obligatorio. Y si son extranjeros, bueno, migración entonces que haga un móvil también y registre a toda esa gente como en el libro de extranjería y le ponga a cada uno el nombre que tenga que ponerle y le dé su registro. Y se registra una gran cantidad que consiguieron, de hecho, el carnet ese que estaban permitiendo de extranjería. Sí. Para sus fines de estatus migratorio, vamos a decirlo así. ¿Usted se acuerda que después de una sentencia que nos dieron internacional, Raúl, que tratábamos de tibio, pero no. Para la educación, que es lo que estamos hablando y es nuestro tema objeto, ser satisfecha en una forma funcional, debemos de registrar. Si vamos a aceptar extranjeros, vamos a aceptarlo, pero vamos a registrarlo. Si vamos a aceptar los nacionales sin documento, vamos a registrarlo. Para que el que haya hecho 1 año, 2 años, 3 años educativo, tenga por lo menos la garantía de que sus papeles, su esfuerzo, tiene calidad y tiene un reconocimiento y un aval. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. Profesor, tengo una pregunta. Es el Estado quien tiene que buscar todo. Auri, sí, dígame. Disculpe que tuve que salir a la escuela a firmar un documento. Mi pregunta es, don Horacio, en base a lo que son las fichas que tienen los nacionales haitianos, es una ficha como una acta de nacimiento que se la dan y esa ficha no se encuentra registrada en lo que son la oficialidad civil. Entonces, al momento que el niño va avanzando los estudios, cuando va a sacar un acta de nacimiento, no lo encuentran registrado. Entonces, por esa razón, muchos estudiantes tienen que desertar de lo que es el sistema educativo dominicano y tienen un derecho que le asiste, pero no, lamentablemente no pueden continuar sus estudios ni en bachillerato ni en la universidad. Es que sabemos que todos los extranjeros haitianos que han llegado acá han llegado de manera ilegal. Han llegado sin... y no hay documentación más que para ciertas poblaciones. Si ya están aquí, son reconocidos como haitianos. Es migración quien tiene que hacer la condición de el registro en sus libros de extranjería. Y cuáles hijos tú, dónde viven, cuántos son, etcétera. Y si quiere agarrar también, someter las acciones de extradición, hacerlo conforme el debido proceso, notificándole que regularicen su estado actual en República Dominicana, su estado migratorio, y de lo contrario, que vayan a su país y ya vengan con las certificaciones del lugar. Pero eso no se va a dar, porque cada vez que traen 500 en una plantación, le dan una fichita que es la que usted dice, que creen que es un acta de nacimiento de por allá. Ellos también pueden hacer el proceso de naturalización. Pero en educación, ya cuando corresponde ser educación y lo tiene, es el mismo Estado quien tiene que garantizarle la inscripción, la reinscripción, la estadía y todo. Inmaculada. Buenas noches. Buenas
noches, Pues, Villadama. con respecto a esta situación, nosotros también aquí, yo soy de la escuela, pertenezco al Instituto 0604, tenemos una familia de estudiantes nacionales haitianos, nacieron aquí, pero como usted dice, son totalmente indocumentados porque sus padres están indocumentados. Esos niños los tuvimos en nuestra escuela, en una escuela primaria, dieron todos los años de escolaridad, desde inicial hasta 8º grado. Cuando tenían 8º, de ahí pasaron a secundaria. Los 3 ya terminaron el nivel secundario. Ninguno ha podido inscribirse a la universidad por la misma situación de que no tienen papeles. Estuvo la mayor de las niñas allá en el centro conversando con nosotros y nos decía de qué vale, no vale la pena que nosotros hayamos estudiado, una niña totalmente sobresaliente, excelente estudiante, y 3 años sin poder entrar a la universidad. No se lo han permitido, aún teniendo su diploma de bachiller, pero no se lo han permitido, dicen que no, porque ella no tiene una cédula, y sin cédula no te inscriben en la universidad, no tiene un acta de nacimiento, cuando fue a buscar el pasaporte a su país, no tiene ningún documento en su país. Ella dice, profe, yo no soy nadie, ni soy nada. ¿Para qué tener tanto tiempo estudiando de más si no me va a servir para yo ser lo que yo quiero? Ella quiere ser odontóloga, más no puede. Y sus 2 hermanos quieren ser maestros, más no pueden estudiar. No. Entonces, yo saber qué se puede hacer en ese caso, porque estamos con las manos atadas. No sabemos cómo ayudar. Desde que entran a los centros educativos, se le puede hacer los reclamos a migración para que lo inscriban en los registros y le den los papeles del lugar, a Oficialía de Estado Civil, Departamento Civil de la Junta Central Electoral, para que hagan planes pilotos y los acuerdos interestatales, esos acuerdos entre la Junta y Educación deben de ser pactados. Porque es la única forma de cómo por lo menos garantizar lo que se llama la seguridad jurídica educativa. No va a haber ninguna situación más que desfavorable, porque hemos de preparar un sinnúmero de personas que cuando llegan a ese estado que acaba usted de decir, Inmaculada, de tal incertidumbre, la persona entonces dice, bueno, me han preparado, pero lo que me han preparado es para ser el más violento, en virtud de que nadie me ha dado la garantía de que los esfuerzos que yo hice de ser un estudiante privilegiado, número 1, nadie me lo reconoce ni lo ve. Esto es cierto. Entonces, ¿dónde están los méritos que educación debe de reconocer a dominicanos, extranjeros, para que pueda lanzar el proyecto de las ideologías en las escuelas? No hay. Puede ser que el genio que va a conocer el modo social de descubrimiento tesis sobre la paz social, puede ser que sean uno de esos muchachos y no se le dé cabida. O como es el caso, el mismo Cicerón en la historia romana, que al principio no era más que tan solo un servir de uno de los jurisconsultos y senadores de Roma, y sin embargo sus estudios llevaron a este hombre que era un esclavo al principio a ser el descubridor de lo que hoy nosotros conocemos como la república. El concepto de república es de Cicerón. El concepto del juicio jurídico es de Cicerón. ¿Qué le parece, Inmaculada? Tienes razón, porque no sabemos si esa niña quiere ser odontóloga, mañana puede descubrir
cualquier, puede ser una científica a través de la odontología y descubrir una manera de cómo ayudar a los niños incluso. Y muchísimas cosas, pero más sin embargo no se puede. Ella no puede seguir estudiando. Para mí es una impotencia no poder ayudarla. He buscado de todas las maneras posibles y no he podido. Porque es una niña nuestra que nos duele, que la llevamos desde inicial con su condición y la familia completa muy cercana a nuestro centro educativo. Más sin embargo, cuando ella habla conmigo, yo no encuentro qué hacer. A mí se me sale que ustedes pueden, como directores, enviar, como les dije, las solicitudes administrativas tanto a las esferas de educación para que hagan los actos necesarios con la Junta Central para regularizar a todos esos individuos que no tengan nacimiento. Y si hay que establecer el origen de ellos, pues en migración también, a migración para que vengan a regularizar su estado migratorio. Maestro. Sí. Maribel, eso, un ejemplo, lo que usted me está diciendo sobre el caso de cómo ayudar a esas familias, a esos estudiantes. Es una simple cartita. Pero nosotros lo hemos venido trabajando, porque incluso los distritos, cada vez que iniciamos un año escolar, nos piden la relación de cuáles niños no tienen documentos. Y nosotros entregamos esa relación de los niños que no tienen documentos, principal, como les decía el otro día, yo, en mi caso, todo lo que tengo son nacionalizados, nacionalidad haitiana, y no tienen documentos, nada más tengo un 20% con documentos. ¿Me entiendes? Ustedes llevan eso. Ustedes lo llevan y educación también lo tiene. Ustedes saben que se hace lo que se llama un censo poblacional de educación. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen documentos? ¿En qué lugar están? Por eso yo le estoy diciendo que la unificación de todos ustedes es que puede hacer posible la realización de un puño. Profesor. Sí, Eury. Aquí en el CEIBO nosotros tenemos mucho esa situación y se viene trabajando. ¿Qué sucede? Que al momento que nosotros enviamos a la Oficialía Civil un grupo de estudiantes que el ministerio lo va a ayudar a ser declarado, se da el caso que los padres no tienen acta de nacimiento, que no aparece quién lo va a declarar, y es un asunto que entonces sería una trayectoria de personas, tendría que declararlo a los padres, y ahí se complica la cosa, y ellos muchas veces se dan por vencidos porque hay una serie de requisitos que ellos, como nacionales haitianos, como bien lo han dicho los compañeros, no pueden conseguir. Y ahí lamentablemente porque le piden una serie de documentos que ellos no pueden conseguir en el país porque ni lo tienen en la República Dominicana ni lo tienen en la República de Haití. En reconocimiento a ello, Estados Unidos lo hizo mejor. Usted va ahora mismo, documento, no se acuerda quién es su papá, quién es su mamá, quién es lo que sea. Usted se registra. Le dan un registro y de ahí en adelante nació una persona nueva, fulano de tal, a quien el nombre que le hayan puesto. Y no es verdad que le van a hacer lo mismo que se hace en República Dominicana. Que si usted sacó un acta de nacimiento hoy, di que vence a los 30 días. Usted puede tener el acta de nacimiento en copia. Y esa acta de nacimiento es válida, salvo el caso que cualquier persona que venga no descubra un caso contrario de que esa no sirve y es de otra persona. Es que nosotros tenemos una situación muy clara. No funcionamos. Ponemos en los lugares personas que no tienen la calidad ni la capacidad, y me perdonan que diga así, porque el concepto servidor público no es para servirse, es para servir. Oye, cada expresión de ustedes que quieren ayudar a sus estudiantes, eso es ser servidor, eso es tener calidad humana, eso es ser persona desprendida. Yo duré en educación 17 años y me encanta educar. Hoy en día, que muchos me dicen, pero ingresa a dar, qué sé yo, 1 o 2 materias en universidades. Si el colegio de abogados me necesita, lo hago. Pero no me meto en estas condiciones.
porque que no hay garantía de ningún lado. De ningún lado lo hay. Queremos que se le pasen los muchachos únicamente sin tener ni la calidad. Un conjunto de paquetes obligado y lo envían a las casas sin ni siquiera lo mínimo necesario. Lo mismo pasa con nosotros como educadores. Queremos mejor salir de él que para arriba él vaya medio cargado y cambiando su situación, cuando supimos que no hay esa situación de accesibilidad racional para él estar en un grado superior. Y cada vez que lo subimos, sabiendo que él no lo tiene, la persona que se convierte en más agresiva porque está comprendiendo. Oh, Dios. Tenemos también que tener esos baluartes de lo que son los auxiliares de psicología que tiene también educación. Darle oportunidad a que ellos evalúen eso. ¿Sí? Pero en el caso de los registros, va todo lo posible que ustedes como director envíen esos tipos de quejas a los diversos de la Junta Central Electoral, Migración y otras más. Y cuando no se le haya de reconocer ni le dan respuesta, entonces cuando ustedes hacen un amparo, señores, es obligatorio que hay que responderle. Obligatorio un amparo de ejecución, de cumplimiento. Y ustedes tendrán en sus manos una respuesta inmediata. ¿Sí? RX, ¿quién es? Abrió el micrófono. RX se desconectó. Entonces, tenemos la otra pregunta. ¿Cuál sería de la que nosotros conocimos? Por favor. Newton. También hacía la pregunta que va de ahí mismo de la mano, que hablaba sobre el niño que si quería inscribir en un centro educativo y no tiene documentos ni padres y se puede inscribir. Y evidentemente que sí. Amparado en el artículo 45 del 136-03. No, y también unas decisiones internacionales. También, que somos signatarios de acuerdos internacionales. También había una pregunta sobre, no recuerdo. ¿Alguien que me pueda establecer las otras preguntas? Sí, profe. Auri, dígame, Auri. Pregunta: ¿pueden los estudiantes extranjeros inscribirse en las escuelas a pesar de no estar en un estatus migratorio? Que nosotros ¿Qué usted entendió con todo lo que hemos dicho? Que sí, claro que es obligatorio porque ellos tienen un derecho que le asiste a que sea inscrito en un centro. ¿Y cuál es ese derecho? Que dice la Constitución, dice que todo niño que está en el país tiene derecho a una educación de calidad y gratuita. Pero con igualdad. Exacto. Con igualdad de calidad. Sí. Es punto. Entonces, el primer elemento que nosotros estamos fallando es que mientras existan colegios, no hay igualdad. Mientras existan las condiciones que estamos presentando, que el Estado solamente deja a los distritos escolares que resuelvan su problema de manera independiente y no así recoger en el departamento de estadística que ellos tienen la problemática que se le está sometiendo año tras año y no lo quieren resolver. Así no se resuelve la cosa. Porque las problemáticas se dividen en dos: infraestructura y superestructura. Es decir, los edificios, pero también la calidad humana de los que están dentro de los edificios. Llámese profesores, llámese estudiantes. Los docentes que están allí también necesitan ser reevaluados, reeducados, ¿verdad? Y que tengan un poco más de actualización cada cierto tiempo. Porque usted sabe mejor que nadie que la educación llega a ser
un hecho tan de uno que uno se olvida hasta de uno mismo. Y uno se entrega tanto como profesor, educador o lo que ustedes quieran ser, que uno se olvida hasta de la propia familia de uno. Uno es lo único que vive tratando de dar lo mejor de uno y corrigiendo examen. Esa es la vida de uno. Cuanto mucho. ¿Equivoco, Ana María? Evarista. Eso es muy cierto, maestro. Muy es cierto, verdad. Profesor. Muy real lo que está diciendo. Si nosotros estamos, yo por eso siempre he dicho, educación es la única institución del Estado que tiene personas que desde su ingreso no pasan a durar 2 años, que la calidad humana de ellos es de servidor público obligatorio. Uno se entrega tanto y tanto que ya los muchachos no son muchachos de que vienen de otro lugar, son hijos de uno. Y cuando uno ve estas situaciones de que no tienen los papeles, de que uno ve la potencia de tantos muchachos con tan buenas calidades que no pueden seguir por pequeñeces y falta de diligencia estatal, le dan, prácticamente lloran como si fuesen familiares de sangre de uno. Eso a mí me alteró en muchas ocasiones. Dije, no, para yo no morir de esta cuestión y de estar demandando en la sociedad de manera particular, déjenme realizar lo siguiente. Me fui a ejercer el derecho. No le digo con esto que lo hagan, porque fui un cobarde, pero tenía varias carreras. ¿Qué tengo que hacer? Ejercer una. Y la que más me gustaba era el derecho. Un problema grave. Sí, entonces hay otra pregunta. ¿Cuál es? Sí, profesor. Dice, ¿tiene el estudiante derecho a pertenecer o recibir educación a pesar de no estar de... Ya discutimos que porque automáticamente llegue al centro hay que inscribirlo auniendo una nacimiento. Mire cuál es el origen de ese fundamento. Y vamos a ver, Auri. Tiene la obligatoriedad de recibir una nacionalidad, un nombre, un apellido, un reconocimiento. Territorio por el derecho superior del niño. En esas situaciones le corresponde al Estado que haya permitido que esos niños hayan nacido aquí. En pocas palabras, ninguna madre, no importa quién sea, debe salir de ningún centro de parto sin un nombre específico para esos niños que están allí. Una nacionalidad y todo. Es un principio general y universal. Vamos a ver. Israel. Casi toda la vida sin un país, sin un pedacito. 1948 que le emocionó un pedacito de tierra. Y hay para que ellos con un reconocimiento territorial, pero eran la tierra, sin frontera y sin nada, porque no tenían por todo el mundo, los israelitas. Gracias de conflictos es que se le ha dado un concepto origen a que los niños tienen que heredar problemas, tienen que heredar soluciones. Su niño sabe que se le empezó a aplicar, porque como dice Newton, sí, desde que pero el Estado reconoce que yo nací en su tierra, reconoce que nací entre sus propios, en su propio
instituciones, reconoce que aquí fue que me formé y aquí fue que entonces, ¿de qué estamos hablando? Una simple declaración jurada de que la maternidad donde nació, los padres que aunque sean extranjeros, ¿qué importa? Denle el nombre y denle un apellido, punto. Como dicen ustedes, se le dio un nombre, entonces denle un registro. Que papá no tiene, pues denle un registro a los hijos. Que papá se muera sin nada. Esos son los deberes, plan piloto. Es obligatorio tener que agarrar y tener que declarar a la familia entera. Porque sabemos el origen en Haití del problema de las no inscripciones. ¿Me sigue, Auri? ¿Cuál es la otra pregunta? Y deme resoluciones. Ok. No sé si trataron esta en la parte cuando yo no estuve. Esta más bien está enfocada a lo que son el derecho inherente de toda establecida en el ordenamiento jurídico. Bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son esos derechos inherentes? Tenemos aquí los derechos humanos, derechos del ciudadano y derechos fundamentales. Nosotros nos enfocamos en lo que es lo que son los derechos derecho inherente es una cosa, derechos fundamentales es otra, derechos del ciudadano es otra. Son las opciones de la pregunta, profesor. Ya nada. Bueno, entonces dame el primero. ¿Cuáles son de los derechos inherentes? Los derechos humanos. Derechos humanos. Sí. Los derechos humanos son problemas que están resueltas. Sí. ¿Verdad? Y sí. se le llamamos, y empezamos a decirle derechos humanos a partir de qué? A partir de las grandes presentaciones y manifiestos de fenomenología históricas que han sido resueltos a través de los tribunales internacionales y hoy en día le hemos llamado derechos humanos porque corresponden ser a los derechos que la persona necesita para su derecho, para el desarrollo individual o colectivo. En ese sentido, usted ve que le dicen la religión, le dicen la intimidad, le dicen la salud, le dicen la vida, le dicen todo lo que entiende las personas que necesitan para su derecho, para su desarrollo. Su aplicación, según la facultad que tienen cada uno de los países, le han dado reconocimientos fundamentales. Quiere decir, cuando digo fundamentales, es que tienen origen social, jurídico, y van a hacerse para que de allí se desprendan los demás derechos. Por ejemplo, en el artículo 5 de la Constitución, le habla a usted de derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental es que está ahí? En el artículo 5 de la Constitución. Ahí. El micrófono. Artículo 5 se fomenta el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Un derecho patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Oye, un derecho colectivo, patria común, y un derecho individual, la dignidad humana. Sí. Así mismo. Cuando decimos que es lo que es dignidad humana, son todas aquellas prerrogativas que entiendo que son intrínsecas a mí, que son necesarias para mi crecimiento individual y colectivo. La fe, la religión, la creencia, la música, hasta las áreas de mi llegan a tener cierta calidad y baluarte para mí, sean estas por ecológica, sean estas por situaciones folclóricas, sean estas por cuestiones culturales, religiosas, ¿verdad? Educativas, social.
Porque hay lugares que con tan solo mostrar el paisaje podemos dar una luz a alguna materia. Por ejemplo, hubo un sector, no me acuerdo ahora, que me presentaron donde usted dejaba un vehículo y usted creía que el vehículo subía. Y era que el nivel físico, usted creía que estaba inclinado y no era así. Barahona, el polo magnético. Sí. Entonces, ya usted inmediatamente dice, no, pero ¿qué cosa hay aquí? El agua de que subiendo. Y no es verdad. Entonces, esas cosas sería muy bueno cuando uno llega a tener expulsión educativa, buscarle la razón de ser, causar y causa efecto a esas situaciones geotípicas, ¿verdad? A lo que estudian ya la geología en su determinadas circunstancias. También podemos buscar entre esos derechos intrínsecos al amor, a la interrelación con hijos, familia, ¿verdad? Y con los demás. ¿Qué ha de ocurrir? Que aquí hubo una gran distorsión en el mundo con relación al gran derecho intrínseco. Se le dijo que el tener el derecho al matrimonio entre homosexuales era algo digno. ¿Qué ocurrió? Que el Tribunal Internacional Europeo le dijo, cada país tiene la facultad de declarar matrimonios lícitos, porque sus facultades, pero no pueden declarármelo como derecho intrínseco, porque es contra natura, ya que entre hombre y hombre no hay multiplicidad del ser humano, ni entre mujer ni mujer. En ese sentido, ha sido la naturaleza misma quien manifiesta las condiciones y dice que solamente se debe de aceptar la relación entre hombres y mujeres. Porque aceptar lo contrario significa la degradación y extinción de la población mundial en los tiempos venideros. Oye, qué decisión maravillosa. Yo la acepto y la veo perfecta. Y así nosotros acabamos en el mundo esas situaciones gracias a esa decisión. Igual que un derecho que creíamos que era lo correcto, que cualquier persona podía adoptar un niño. Estaban los homosexuales adoptando niños, niñas y todo. Un tribunal de familia de Estados Unidos dio una decisión extraordinaria de gran calidad humana y le dijo, la favorabilidad en la adopción no es del adoptante. El que tiene el derecho a la adopción no es el adoptante, es el adoptado. Porque es el adoptado que tiene que tener una garantía de que va a una familia digna, de que va a una familia como corresponde entre padre y madre. Y no de un mismo sexo. Y otras cosas más, entre las que pudo manifestar. Esa situación es lo que yo le dije ahorita a Newton, igual que a Inmaculada, a Auri, Evarista, que han participado acá, que el derecho es de quien tiene la favorabilidad. Y en el caso de la adopción, no lo tiene el adoptante, es el adoptado. Por eso la adopción es muy, muy rigurosa para que pueda ser procesada.
¿Alguna otra pregunta? ¿O entendieron esa parte hasta ahí, de derechos intrínsecos? Bien. Sí, bien entendido. ¿Sí? Pero eso que usted acaba de decir, Ana María, estoy muy de acuerdo con la parte que usted dice que aquí, en la parte de la adopción, que el que tiene el derecho no es el adoptante, sino el adoptado, porque se le debe garantizar al adoptado una vida plena, una vida íntegra y una vida que favorable para él, porque por eso se está buscando ser adoptado. Y estoy muy de acuerdo. Ana María, desde Boca Chica, Ana María. 05. Qué bueno. Ana María, entonces, si usted está de acuerdo, yo también, ese tribunal también. Voy entonces en la regresión en el tiempo. Nace el niño. El hecho que papá y mamá no tengan apellido, el Estado no es que tiene que reconocerme una nación. El Estado no es que tiene que reconocerme un territorio. El Estado no es que tiene que reconocerme un nombre. Una identidad. Es el Estado que tiene que reconocerlo, no papá y mamá. El derecho es mío, del que yo nací. Hablando de que si iban a abortar, no iban a abortar, entonces estaban todas las iglesias y todo hablando disparate. Vamos a ver ahora con los niños que no tienen nombre, ¿dónde están todas esas iglesias? ¿Dónde están todos aquellos que dicen que quieren tener hijos y no ponerle ni nombre? Qué bueno es tener doble cara en este país. Y miren cuánto trabajo están pasando personas que dan el todo por el todo en las aulas. Por el no reconocimiento de un derecho fundamental, que es a un nombre, a una identidad. Si usted reconoció que esa mujer lo parió en una institución de su país, en una institución donde le pudieron hacer la cesárea y todo, y fueron sus médicos nacionales quienes pudieron extraer del vientre de una madre a ese niño, porque usted tiene que permitir que salga de allí y no reconocerle ni un nombre, ni una nacionalidad, ni un estado, ni nada. ¿Me sigue la idea, Francis? Germania o Reina Luisa. Bien clara, profe. Ahí sí. Es que el problema no es de ustedes, señores. El problema es que aquí queremos hacer ley ya después de llenado el vertedero. Profe, y no solo es tener, como usted decía ahorita, escrito en un papel, sino que se cumplan, porque si en la Constitución tenemos esos derechos, la 136 y la ley del menor, está ahí. No es nada más que esté escrito en papel. Ahorita también yo hacía un análisis pensando cuando usted estaba hablando que si el niño tiene derecho a la vida, es un derecho, nació el niño, entonces todo eso tiene que venir en conexión, o sea, diciendo lo mismo que usted está diciendo y que ahorita lo pensaba así, porque inmediatamente nace el niño, vuelvo y repito lo mismo porque estoy bastante de acuerdo, estoy realmente, ¿cómo no de una vez a ese niño no darle también ese derecho al nombre que está contemplado en la ley? Le voy a poner por qué, María. Porque aquí hay una serie de que hay que realizar por formalidad, que es en el derecho civil. Es totalmente formalista. Si no es así, se declara nulo. Y es esa situación la que nos pone a nosotros en manifiesto en que hay una condición de desconocimiento de las normas. Me explico. Mire, Constitución de la República, las demás normas, mire cómo es que están. Una norma genérica y una norma especial.
¿Quién tiene más poder? ¿Norma genérica o norma especial? La norma especial. Entonces, esta norma especial que es del niño, en ocasión de un conflicto con el niño, no se debe de hablar más nada que de ella. Y todas las normas demás tienen que adecuarse a la condición para que esta funcione. Educación, Código Civil, Código Penal, todo el mundo tiene que estar buscando manifiestas condiciones de accesibilidad, analogía procedimental, para hacer más fácil, viable y segura la vida del feto, la vida del recién nacido y la vida del infante, la vida del niño y del adolescente. ¿Por qué? Porque el derecho no lo tienen los padres, el derecho no lo tienen los abuelos, el derecho no lo tienen los vecinos, es el niño. Y al ser el niño, entonces el Estado, por lo que se llama el principio de orden público, buena costumbre y no afectación de derechos terceros, llámese niño, que viene siendo el principal y el tercero. Es que el niño no tiene calidad habilitante para decirle a mí a un tribunal. El niño no tiene concepción ideológica para saber que el día de mañana tiene que tener su cédula y qué es lo que hay que hacer. Es el Estado quien tiene que buscar la forma de habilitar esas circunstancias. Porque ya se le está dando una cédula que cuando nacen ya tienen el número de cédula allí, tienen el número. Pues ese mismo sistema, pues háganlo. Individualicemos aquí a cada uno de los ciudadanos y dejemos de estar de hipócritas. Porque ya esta población tiene tantos nacionales extranjeros como nacionales dominicanos que no sabemos quiénes son los que somos más. Dígame, Eli Rodríguez. Eli Rodríguez. Nada. La otra pregunta, señores. Pero en cuanto a eso que usted estaba diciendo, que hay una situación que incluso no quieren aceptar la declaración de los niños porque la madre no está declarada. Entonces sigue la concesión igualita, una cadena. Allá yo tengo estudiantes. Mire, pero el simple hecho de que yo le pongo, es que es una simple lógica nacional. Que es que nosotros ponemos a personas a tomar unas decisiones que no sabemos ni siquiera qué es lo que es. Derechos internacionales es un derecho constitucional. Derecho humano está por encima hasta del mismo derecho constitucional. Ya ha sido fallado, ya ha sido los tratados internacionales lo hemos ratificado. Derecho superior del niño. Quiere decir que la primacía de aplicación constitucional, nacional, internacional y de las resoluciones o decisiones internacionales. El derecho no lo tiene es el padre, no lo tiene la madre, lo tiene es el niño de su nacimiento. Es que estamos hablando de un tema que el objeto único es el niño. Papá y mamá ya tienen cierta altura, ciertas situaciones que debemos de reconocer que vienen de la descendencia de ellos. Bueno, vamos a ponerle el nombre de lo que ellos le digan, si quieren. Pero ya darle un reconocimiento, una nacionalidad, una identidad. Y estamos negando la identidad a todos y cada uno de los que están naciendo en República Dominicana. Yo tengo unos niños allá, dominicanos, que no tienen nada que ver con extranjeros, que están estudiando allá en el centro, pero no están declarados. Lo aceptamos así porque sabemos que es un derecho que el niño tiene. No están declarados. Cuando hablamos con los padres, son padres muy jóvenes que fueron estudiantes nuestros también, sin tener acta de nacimiento. Pero vamos a declarar a ese niño, ¿qué es lo que está pasando? No, porque es que mi mamá no está declarada y cuando fuimos allá a declarar el niño, dicen que yo no lo puedo declarar porque yo no estoy declarada. Mi mamá no me ha declarado a mí, pero tampoco mi mamá está declarada.
Entonces, es una cadena y ahí tenemos los niños ya en cuarto y quinto grado sin tener un acta de nacimiento. Simplemente porque la Junta se la ponen en China porque los abuelos de ese niño no está declarado y ese abuelo no pudo declarar a la mamá. Sí, porque ¿qué estamos heredando? Estamos haciendo que los niños hereden la facultad, el derecho de los problemas de los demás. Así es. Entonces, si es verdad que existe que los niños tienen que tener una nacionalidad de un que sé yo quién como un derecho fundamental, la accesibilidad a ese derecho, que es una garantía, se la estamos quitando. Se la estamos quitando. Es que nosotros tenemos que reconocer que es el niño el que es el día de mañana materia útil de la sociedad. No es el viejo, no es el papá ni la mamá. Es el niño. Y mientras sigamos pensando así, nuestra población se va a dividir entre lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre. Ese es el punto, Inmaculada. Es lamentable. Porque la misma Junta Central Electoral puede hasta hacer de oficio inscripciones y ciertos procedimientos de ciertos reconocimientos con el simple hecho de llevarle la declaración de maternidad. Entonces no hay que hacer nada de eso. O ya tu institución de Estado. Entonces tú me dices, Estado Dominicano no puede reconocer un niño que ha sido nacido en tu tierra, en tu población, entre tu gente, con tu gente. Porque como él no tuvo el momento histórico de haberse inscrito, pues los hijos van a ser igual. Quiere decir aquí que estamos reconociendo la consecuencia del Estado feudal y del Estado esclavista. Los niños que no tienen más que tan solo padres indocumentados van a ser esclavos de la indocumentación por siempre y eterno. Eso es la negación a todos los derechos que dijimos. Bueno, aparentemente eso es lo que quiere el Estado, entonces. No, lo que pasa es que vuelvo y les repito, ustedes tienen que hacer solicitudes y cuando vean que las instituciones del Estado no les responden, entonces solicitarle por amparo una orden de conocimiento judicial. Y ustedes verán que a través de un amparo le van a dar ese derecho. Desde que nace el niño, ustedes lo hacen. Desde que está en educación, ustedes lo hacen. Eso es obligatorio. Pero amén a la situación. Porque es que tenemos que tener esos vínculos. Denme un permiso. La otra pregunta, Inmaculada. Creo que esa era la última. Creo que esa era la última que tenía. Déjame ver, llamar al coordinador. Sí. Estoy aquí. ¿Cómo está modificado ya con este módulo? Vamos a ver, preguntas. Digan todas las preguntas que ustedes entiendan, las que ustedes crean que están todavía en duda. Todas las preguntas que ustedes entiendan del lugar. Yo quiero hacer más que una pregunta, un comentario que... Dígame, Raúl. Sale un poquito del tema, pero va muy relacionado al tema de derechos con relación a los estudiantes. Y es como una situación que se viene generando, por ejemplo. La Constitución establece, en el artículo 63, que estuvimos viendo la semana pasada, si mal no recuerdo, donde dice que los padres, uno de los incisos, no recuerdo exactamente, los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y demás. Y, por ejemplo, si ahí eso es
normal en todas las provincias, en todos los municipios, que hay un centro educativo que tiene un cierto nivel de calidad de educación comparado con otro. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero registrar a mi hija en ese centro educativo y no queda cerca de mi comunidad, no me la quieren inscribir porque yo tengo que inscribirla de manera obligatoria a un centro que está más cercano a mi casa y a mi comunidad. Entonces se viola el derecho ahí de que el padre puede elegir el tipo de educación que tenga para sus hijos. Entonces no se lo quieren registrar porque está muy lejos de su comunidad, pero que quieren que obligadamente yo lo inscriba en el centro que está al lado de mi casa porque es el que está más cerca. Pero ¿qué pasa? Que en el otro centro yo considero como padre que la educación es de mayor calidad y entonces se me está violentando ese derecho en ese sentido. Tiene el micrófono apagado. Eso es así, Raulín. Lo que pasa es que nosotros lo que conocemos mucho es de querer leer las leyes y no así la Constitución. Esa accesibilidad de la educación que es a la familia que le toca, a papá y a mamá, abuelo o al tutor, protutor, de saber qué tipo de educación quieren de su familia, se la han de negar. Por eso aquí tenemos que tener mucho conocimiento del procedimiento de amparo. ¿Entendido? Eso es reconocimiento de amparo. Yo espero que ustedes lo dominen ya hablando con todos los abogados que ustedes tengan, amigos o las mismas instituciones, van a tener que hablar para que sea educación en su departamento de derecho legal, empiecen a ejecutar en nombre suyos todas las reclamaciones que ustedes pidan. Porque usted también como institución pueden llamar la atención a su institución madre que represente esos intereses y demandar en el nombre de todos y cada uno de las poblaciones que tengan estos conflictos. Bueno, entonces hay otra pregunta. Si no, lo vamos a dejar para la próxima semana, ya que estamos ya a las 8 de la noche. Hay algunos de ustedes que ya veo que están un poquito medio cansados, no me han querido abrir ese chat por nada, ¿verdad? Profe, lo que pasa es que parece que usted no se pone pendiente a que se levante la mano para hablar, hay que interrumpir y no me gusta. No, lo que pasa, yo cada vez que alguien levanta la mano, lo veo. Lo que pasa es que puedo ver unos cuadros y otros no. Pero si tuvieran lo que tienen cuando usted tiene la participación, el deseo de participar, usted abre la cámara, entonces usted entra a la parte principal entre lo que yo tengo, los primeros 20. Porque son 40, si no me equivoco, este grupo. 44. Entonces, ahí mismo usted entra dentro de los primeros. En particular, profe, yo no enciendo mucho la cámara porque mi internet no es bueno donde yo vivo. Usted no sabe la batalla que yo he tenido para oír la mitad de lo que usted dice y adivinar lo otro. Ya, pero perdóneme. Esa es otra de las circunstancias que tenemos en la educación. Pero dígame la pregunta que usted quiere, Ramona. No, yo no le iba en sí a preguntar, sino cuando usted estaba haciendo la referencia de los derechos fundamentales que quería que se opinara, yo levanté la mano, pero usted vio a Newton. No, usted tiene derecho ahora pero me edifiqué. Usted quería concepto y yo le quería dar lo que yo tenía, pero me edifiqué muy bien. Perdóneme entonces por no ser tan virtuoso. No, tranquilo, no pasa nada. Bien, si no hay más preguntas. Eli Rodríguez. Eli Rodríguez. No, yo no iba a decir nada, yo estoy escuchando y he aprendido muchas cosas, sí, porque la semana pasada estuve, pero estaba un poquito con problemas, con dolores de cabeza, pero hoy cosas que no entendí la semana pasada, pues hoy han quedado bastante claras para mí. Qué bueno. Muchas gracias. Lo único que le voy a recomendar una cosa, Eli. Profe. Y es una situación gramatical. Acuérdese que cuando usted dice muchas palabras lindas y luego usted lo sigue de un pero, está diciendo que todas las que usted dijo lindas no sirven. Van a servir todas las que digo después del pero. Ah, caray.
Tenga cuidado con Este no es el caso. Eso mismo yo quería decirle a usted, profe. Dígame. Pero usted es verdad que es abogado, porque son unos rollos que usted le pone a uno. Porque si yo le estoy diciendo a usted lo que entiendo por derechos humanos, a que usted me pone un hombre que está preso y que si la mujer quiere abortar, pero él está preso porque violó, pero que él tiene el derecho a ser padre y quiere ser padre. Son unos líos y unos rollos, pero venga acá, es que vamos a subir a estrado. Es que el punto es lo siguiente, es que cuando hablamos aquí de educación, la educación no es un problema de uno, no es un problema de padre, no es un problema de madre, no es un problema de profesor, de director, de institución, del plantel, es un problema de la sociedad. Por eso entonces, que cuando vemos el conflicto completo, el problema no es de educación, el problema única y exclusivamente radica en que no se aplica el derecho superior del niño. A él hay que darle la identidad. Porque es un derecho del niño, la educación. La educación no es un derecho de papá, de mamá, ni de los educadores. Es del niño. Y al ser del niño, es el Estado dominicano que no tiene la obligación, como lo hace, de mantenerse en la inercia, como está manteniéndose hasta ahora. Debe de registrar, debe de conservar, debe de inscribir y postular a cada uno de sus poblaciones educativas en los lugares que entiende. Ahora, el único conflicto que debe de tener es sí, solo sí, cuando es educación quien quiere ponerle a usted un lugar donde a usted no le conviene llevar a su niño, porque la distancia le van a impedir a usted llevarlo cotidianamente por no tener los recursos. Entonces ya usted tiene una accesibilidad secundaria, pero ya usted está inscrito. Lo que hay que hacer única y exclusivamente es un traslado, pero ya está inscrito. Y si ya está inscrito en el régimen, ya está inscrito en plataforma. ¿Me equivoco, señores? Bien. Así es. Así es. Para no abundar, porque tenemos que cerrar, para mí en ese mismo concepto, yo aplicaría un tema de la semántica, porque creo que ahí nos está negando el tema de la educación, de mi punto de vista, porque ahí lo que se refiere al tipo de educación, ese es de mi punto de vista, para que no. Entonces, hay alguien que está preguntando sobre que si el amparo es para los colegios. El amparo es para todos. Está abierto para todos. No importa, ni no se puede sesionar. Está bien, el tema de amparo. Si están todos edificados con este módulo 1, dándole las gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en el día de hoy. Luego a nuestro amigo, querido Horacio Salvador Arias, por todos aquellos conocimientos compartidos, tanto de él para ustedes y las inquietudes de ustedes hacia nosotros, con la que también nosotros nos edificamos y aprendemos. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana a esta misma hora con este mismo grupo. Sigan animados, no se retiren. Creo que de ustedes de este curso pueden sacar bastante provecho en favor de su profesión, de su ejercicio como directores, de la comunidad a donde ustedes ejercen y también ustedes como padres, que tenemos una carga en favor de aquellos niños que están estudiando y que dependen de nosotros para sacarlos a un mejor mañana. Sin más, pasen buenas noches. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Están abiertos. Gracias. Ay, feliz resto de la noche. Bien. Están abiertas las opiniones y preguntas en el grupo de WhatsApp hasta a las 9 de la noche. Pueden preguntar. Ya ustedes no reciben ninguna asignación adicional con la finalización de módulo. Está bien, sino ya en el próximo módulo. Están despedidos. Ok, gracias, distinguido. Una observación, es a las 6 que nos encontraremos. Gracias, profe. Bye.